El rincón más oscuro, desregulado y, digamos, salvaje de Internet ya no se esconde detrás de líneas de código indescifrables. Totalmente. Y eso es algo que cuesta asimilar. O sea, ya no requiere una invitación secreta ni conocimientos avanzados de encriptación. Hoy en día descansa tranquilamente en la pantalla del móvil. Sí, justo ahí. Justo entre la aplicación de tu banco, las redes sociales y la galería de fotos. Porque, durante décadas el imaginario colectivo ha asociado la famosa Deep Web con habitaciones a media luz, ¿no? Claro, monitores con letras verdes cayendo en cascada, a lo Matrix. Exacto, terminales hipercomplejos. La idea era clarísima. Para llegar a los bajos fondos de la red tenías que ponerte una escafandra pesada y saber bucear en aguas muy, muy profundas. Y peligrosas, claro. Esa ha sido la barrera de entrada histórica. El peligro digital siempre se ha percibido como algo lejano. Algo que a ti no te iba a pasar por accidente. Eso es. Estaba protegido por un foso técnico que mantenía al usuario medio a salvo. Había que tener una intención muy clara y conocimientos muy específicos para tropezar con ese tipo de contenido. Pero el análisis a fondo que traemos hoy para quienes nos escuchan plantea un cambio de paradigma radical. Desde luego. Pone los pelos de punta, fíjate. Sí, nos vamos a sumergir en los datos y en las reflexiones que hemos extraído del guión de un documental. El título es Telegram, la nueva Deep Web que nadie quiere admitir. Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Y la tesis central de este material es fascinante precisamente por lo cotidiana que resulta. Nos dice que ya no hace falta bucear en ninguna parte. Nada de escafandras. Nada. La nueva Deep Web es una simple aplicación de mensajería gratuita. Para acceder a ese mundo sin ley, ahora solo hace falta abrir el grifo de casa y dejar que el agua empiece a correr. Es una analogía perfecta. Pues nuestra misión en esta inmersión de hoy es desgranar cómo una herramienta que en teoría se diseñó para enviar mensajes de texto ha mutado hasta convertirse en una infraestructura incontrolable. Vamos a explorar esa línea tan delgada entre la privacidad absoluta y la impunidad. Y para empezar, lo primero que llama la atención al revisar esta documentación es la enorme dualidad de la plataforma. A ver, explícanos un poco esa dualidad. Pues oficialmente su carta de presentación al mundo se apoya en 3 pilares que parecen incuestionables. Dicen que es rápida, es segura y es privada. Que son cosas que todos queremos en una app, claro. Exacto. Y desde un punto de vista puramente funcional, cumple con esas características, pero en la superficie. Sin embargo, el texto nos empuja a mirar un poco más allá, debajo de esa fachada corporativa. Porque el problema no está en enviarle la lista de la compra a un familiar. Para nada. El salto evolutivo no ocurre en los chats privados entre 2 personas. Ocurre en la creación de un ecosistema oculto masivo a través de sus canales y grupos sin control. Vale, espera, vamos a desgranar esto bien, porque entender el mecanismo es fundamental. El material menciona canales masivos, grupos donde la moderación es, directamente inexistente, y contenido imposible de rastrear. Sí. Y hay una distinción técnica muy específica en el texto que creo que lo cambia todo. Afirma que ya no estamos hablando de una simple aplicación, sino de una infraestructura. Así es. ¿Dónde radica exactamente la diferencia entre ambas cosas en este contexto? Pues la diferencia es abismal. Y de hecho, es el núcleo del problema. O sea, una aplicación tiene un propósito acotado. Como mandar un mensaje. Exacto. WhatsApp o Signal nacieron con la función principal de replicar el envío de SMS de forma segura. Una infraestructura, por el contrario, es una base fundamental sobre la que tú puedes construir otras cosas. Ya veo. Al integrar canales de difusión, donde una sola persona puede emitir mensajes para cientos de miles de usuarios a la vez, y grupos gigantescos sin herramientas de moderación externas, el software deja de ser un simple puente entre el punto A y el punto B. Se convierte en el destino en sí mismo. Se convierte en una ciudad entera. Una ciudad con su propia economía paralela, sus redes de distribución de información y sus propios mercados. Y claro, al ofrecer un rastreo nulo por diseño, el entorno cambia de naturaleza por completo. Ostras, pensando en una analogía para que la audiencia visualice este cambio, a mí se me ocurre pensar en un edificio de trasteros. A ver, cuéntame. Es como si alquilas un trastero privado, ¿no? El objetivo inicial es súper legítimo, guardar tus cosas de valor con total seguridad. Un espacio solo tuyo, claro. Eso es.
El propietario del inmenso edificio te entrega la llave y firma un contrato garantizando que jamás, bajo ningún concepto, va a inspeccionar el interior de tu cubículo. Hasta ahí es un servicio excelente que protege tu privacidad a rajatabla. Claro, pero al carecer de cualquier tipo de supervisión general sobre el edificio, los miles de trasteros contiguos empiezan a conectarse por dentro. Madre mía, ya veo por dónde vas. De repente, el edificio entero se convierte en un mercado negro subterráneo gigantesco operando a plena luz del día, y amparado precisamente en la promesa del propietario de no mirar jamás dentro. Esa imagen mental captura a la perfección lo que el documento define como la ilusión de la privacidad. La ilusión de la privacidad. ¿Qué concepto más potente? Lo es. A ver, la privacidad es un derecho humano fundamental, esencial en cualquier sociedad democrática, de eso no hay duda. Sin embargo, este análisis expone el efecto secundario de aplicar una privacidad absoluta y ciega a gran escala. Una privacidad mal entendida, quizá. O implementada sin red de seguridad. La premisa es matemáticamente simple, pero socialmente complejísima. Cuando nadie tiene la capacidad de ver lo que ocurre en un espacio masivo, nadie tiene la capacidad de detenerlo. Ya. Nadie te vigila, pero nadie te protege tampoco. Exacto. La plataforma se diseñó con una arquitectura pensada para blindar la comunicación, pero en la práctica, esa misma ceguera estructural termina escudando comportamientos gravísimos. O sea, la misma encriptación o el mismo muro que protege a un periodista de investigación contactando con una fuente disidente en un régimen autoritario es exactamente el mismo muro que protege la distribución de material ilícito. Así es. El sistema no juzga, es agnóstico por diseño. ¡Qué locura! Es que la infraestructura no sabe distinguir entre una conversación familiar, una organización por los derechos civiles o un mercado de bases de datos robadas. Al final, se prioriza la libertad de expresión sin restricciones, lo cual, teóricamente, tiene un inmenso valor. Pero el coste es altísimo. El coste operativo es que se blindan acciones que en cualquier otro contexto digital serían automáticamente interceptadas. Vale, aquí necesito hacer un momento de abogado del diablo. Adelante, estoy lista. Porque si observamos la historia de Internet, a ver, la violencia, los mercados grises o el contenido extremo, siempre han estado ahí. Sí, desde luego. Desde los foros primigenios a principios de los 2000, pasando por sitios como 4chan o ciertas áreas de Reddit en sus inicios, la red siempre ha tenido sótanos oscuros. Siempre, sí. Entonces, basándonos en los datos de este documental, ¿qué hace que esta plataforma en concreto sea señalada como algo distinto? ¿Por qué es más peligrosa que lo que ya existía hace 15 años? Pues esa es la fricción clave que aborda el texto. La respuesta no recae en que exista el contenido, sino en el diseño de la interfaz. En el diseño. Sí, en cómo este diseño facilita la normalización. El riesgo que señala el documental no es el hecho aislado de que encuentres un vídeo violento. El riesgo real es el ciclo insidioso que se genera por la absoluta falta de fricción en la experiencia de usuario. Falta de fricción. Vale. O sea que es demasiado fácil llegar a ello. Exacto. En los foros antiguos que mencionabas, tú tenías que buscar activamente ese contenido. Había barreras visuales y técnicas. Aquí, la fuente subraya que el usuario entra a menudo por una simple curiosidad banal. Por un canal de memes, por ejemplo. Eso es. Entras por los memes o por noticias sin filtro y te acabas quedando por costumbre. O sea, el peligro real es el diseño fluido de la aplicación. El hecho de que pasar de un chat inofensivo con tu madre a un pozo de contenido extremo requiera exactamente el mismo movimiento del dedo. Un simple deslizamiento por la pantalla, nada más. Un gesto que hacemos 1000 veces al día. No hay advertencias, no hay pop-ups, no cambian los colores de la interfaz para avisarte de que estás cruzando un límite. Y ese es el punto de inflexión. El documento hace mucho hincapié en que lo verdaderamente alarmante es el proceso psicológico por el cual lo extremo deja de impactar. Hay un desgaste progresivo de la sensibilidad humana. Una anestesia digital. Totalmente. Piensa que la primera vez que un ser humano observa un contenido altamente chocante, la respuesta natural de su cuerpo es el rechazo. Te sube el ritmo cardíaco, te asustas. Claro, sorpresa, asco, pero cuando la tecnología integra ese contenido en el mismo flujo visual donde recibes los mensajes del trabajo y lo hace a diario, sin contexto, la percepción cambia. Te acostumbras. El documental expone que la plataforma diluye las fronteras morales hasta que lo impensable se convierte en tu rutina diaria. Ostras, resulta fascinante y a la vez muy preocupante analizar ese mecanismo de adaptación, porque una vez que se establece esa rutina diaria
y lo extremo te parece ordinario, surge una pregunta inevitable sobre el impacto cognitivo. Y el texto entra de lleno en eso. Claro, ¿qué le hace exactamente esta dieta constante de estímulos extremos al cerebro humano? El material describe consecuencias muy concretas, ¿verdad? Profundiza muchísimo, partiendo de la base de que nuestro cerebro no ha evolucionado para procesar un flujo masivo de información extrema. El texto detalla cómo esta sobreexposición altera directamente la química cerebral. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Las 3 consecuencias directas que enumera el guión en millones de usuarios son la desensibilización, la ansiedad y el aislamiento. Desensibilización, ansiedad y aislamiento. Cuando el texto habla de la creación de burbujas que distorsionan la realidad, fíjate, a mí me resulta útil pensar en la adaptación sensorial. A ver, explícate. Es comparable entrar en la sala de máquinas de un barco, con un ruido industrial tremendo y ensordecedor. Que al principio no puedes ni pensar. Exacto. El ruido es insoportable, casi doloroso. Pero si te quedas en esa habitación el tiempo suficiente, el cerebro bloquea el sonido consciente para que puedas seguir funcionando. Claro, te adaptas para sobrevivir al entorno. Eso es. Tú dejas de escuchar el ruido, incluso llegas a creer que hay silencio. Pero el sistema nervioso sigue absorbiendo todo ese estrés y esa presión acústica, sufriendo daños irreversibles. Qué buena analogía. Sugiere el documento que, dentro de estas burbujas, los parámetros morales de los usuarios se alteran de forma similar, sin darse cuenta de que el agua está hirviendo. El análisis del texto apunta exactamente en esa dirección. Dentro de esas burbujas informativas se reescriben las reglas de lo que es normal. ¡Qué miedo! Imagínate estar en esos espacios cerrados, rodeado de miles de avatares anónimos que validan y celebran comportamientos ilícitos a diario. La percepción del mundo exterior se desvanece. Lo ilegal adquiere una pátina de cotidianidad. Como si fuera lo más normal del mundo. Exacto. Y como subraya la fuente, la verdadera tragedia de este aislamiento es la falta de conciencia. Quienes consumen este ecosistema acaban convencidos de que el mundo real es tan extremo como el canal que leen. Simplemente porque es la única realidad que su dieta digital les permite procesar, claro. O sea, se construye una especie de realidad paralela, un universo alternativo que llevas contenido en el bolsillo del pantalón. Literalmente. Y a ver si este mecanismo de desgaste psicológico, esta distorsión, es tan devastadora para una mente adulta, que en teoría ya tiene un sistema de valores formado. Que ya tiene pensamiento crítico, sí. Exacto. El escenario tiene que ser 1000 veces más grave si introducimos a una demografía en pleno desarrollo, a los jóvenes. Sí, y el contraste que hace el documental respecto a los más jóvenes es sin duda uno de los puntos más críticos de todo el análisis. Porque entrar a valorar el impacto sobre la generación digital requiere entender cómo ha colapsado esa barrera técnica de la que hablábamos al principio. El documento establece una comparativa histórica muy clara. Pensemos en lo que suponía acceder a la Deep Web tradicional hace apenas 10 años. Era otra historia, totalmente. Requería una curva de aprendizaje considerable. Tenías que entender qué era la red Tor, descargar navegadores específicos. Buscar directorios ocultos que además cambiaban de dirección cada 2x3. Exacto. Lidiar con velocidades de conexión desesperadamente lentas. Todo eso requería tiempo y un esfuerzo deliberado. Y una motivación muy fuerte para no rendirte a los 5 minutos. Totalmente. Pero hoy en día, según detalla el texto, un adolescente solo necesita abrir la tienda oficial de aplicaciones de su móvil. Es una descarga gratuita que te toma menos de 10 segundos. Lo haces en la pausa del recreo. En el patio del instituto, sí. Un par de toques en una pantalla y la puerta está abierta de par en par. Y una vez que esa puerta se abre, el material documenta una ausencia absoluta de salvaguardas. Hablamos de una inmersión directa en un ecosistema sin filtros de edad reales. Nada, ni un solo filtro que funcione de verdad. Sin herramientas de control parental efectivas y sin límites claros sobre lo que te vas a encontrar. Es escalofriante. El texto es muy enfático aquí. Esto ha dejado de ser una especulación teórica. Es una realidad operativa. Toda una generación tiene una vía de acceso inmediato y sin fricciones a un submundo digital. Y vuelvo a ese concepto, el de cero fricción, porque es fundamental en todo este asunto. El guión traza una línea de progresión muy específica sobre cómo interactúan los adolescentes una vez dentro. Sí, porque la clave es que no es que los chavales busquen activamente el daño, es que la propia arquitectura de la app los arrastra hacia él. Claro, la curiosidad mata al gato, ¿no? Exacto. La trayectoria que describe el documento ilustra un fallo sistémico. Todo empieza con la curiosidad, que es un rasgo natural y absolutamente necesario en la adolescencia. Quieren ver lo prohibido, lo que no les dejan ver en casa. Pero el problema surge cuando esa curiosidad exploratoria
choca de frente con una infraestructura que no tiene topes. No hay un muro contra el que chocar. Nada. En lugar de encontrar un aviso de contenido inapropiado, el algoritmo de búsqueda de canales o los reenvíos masivos transforman esa curiosidad en exposición directa. Y la progresión es implacable, según la fuente. Muy rápida. La curiosidad deriva en exposición constante y esa exposición sin contexto desemboca irremediablemente en daño psicológico. Pasan del morbo adolescente a quedar atrapados en un ciclo de desensibilización. Y todo ocurre a una velocidad vertiginosa, superando por completo la capacidad de asimilación de un cerebro que aún se está desarrollando. Ante una evidencia de este calibre, con estos riesgos masivos, una vulnerabilidad generacional tan palpable, es inevitable elevar la mirada por encima de los teléfonos móviles. Hay que ver el panorama completo, sí. La sociedad en su conjunto se encuentra ante una encrucijada filosófica y ética. El propio documental lo define como el gran debate de nuestra era. Y así llegamos al núcleo estructural del análisis, ¿eh? Se ha desplegado una infraestructura tecnológica de alcance global operando bajo reglas de privacidad absolutas. Y ahora el mundo está experimentando las consecuencias de esas reglas en tiempo real. Las externalidades negativas, exactamente. Y aquí es donde el debate se vuelve realmente complejo, ¿no? Porque atribuir responsabilidades en tecnología nunca es fácil. Nunca lo es. Si pensamos, en la red de carreteras de un país, por ejemplo. Sabemos que una autopista está diseñada para conectar ciudades. Para facilitar el transporte, claro, es una infraestructura neutral. Vital y neutral. Si un grupo de delincuentes utiliza esa misma autopista para huir a toda velocidad después de atracar un banco, la sociedad no culpa al asfalto ni exige que se destruya la carretera. Sería absurdo. Entonces, ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a una aplicación de mensajería por el comportamiento oscuro de los humanos que deciden utilizarla? Esa dicotomía es exactamente la que plantea el documento y es crucial para no caer en el reduccionismo o en prohibir por prohibir. A ver, ¿y qué postura toma el texto al respecto? Es muy preciso. Declara de forma explícita que Telegram no es el problema en sí mismo. O sea, exculpa a la herramienta. Sí, el análisis no busca demonizar el código de programación o la encriptación. La tecnología en su nivel más básico es simplemente matemáticas y servidores. Vale, entonces, si reconocemos que la herramienta técnica no es malvada por naturaleza, ¿dónde sitúa la fuente el verdadero problema? ¿Sobre qué pivota este gran debate? Pivota sobre la gestión de esa infraestructura y la responsabilidad corporativa frente a la libertad absoluta. La gestión, claro. La gran pregunta que articula el documento es si esta ausencia sistemática de moderación representa de verdad el ideal utópico de la libertad de expresión. Un espacio puramente democrático. Eso es. O si por el contrario la práctica ha demostrado que simplemente se ha diseñado un refugio extraordinariamente conveniente para todo aquello que la sociedad no quiere ver. El vertedero de Internet, básicamente. El análisis invita a cuestionarnos esto. Construir un ecosistema digital garantizando libertad total sin exigir ninguna responsabilidad conduce irremediablemente al caos. Por pura inercia sociológica. Exacto. La conclusión del material no ofrece una solución mágica, pero lanza una advertencia clarísima, ¿eh? El debate está lleno de matices complejos, pero elegir ignorarlo es lo peor que podemos hacer. Mirar hacia otro lado simplemente porque la aplicación es cómoda y rápida para mandar vídeos largos. Esa es la postura más peligrosa que podemos adoptar como sociedad. Ostras. Es un análisis que invita a una profunda introspección. Ignorar las consecuencias estructurales de la tecnología por simple conveniencia personal es una trampa muy común en la que todos caemos. Totalmente. La facilidad para chatear sin interrupciones está eclipsando una conversación que es indispensable. ¿Sobre qué tipo de ecosistema estamos alimentando al utilizar y validar esa infraestructura? Por eso, el documento hace un llamado a la conciencia. Pide que mantengamos la mirada fija en las sombras que proyecta esa promesa de privacidad total, porque el caos florece precisamente donde la supervisión desaparece. ¡Qué gran verdad! Bueno, para recapitular y asentar firmemente todo lo que hemos extraído de esta inmersión de hoy, la premisa fundamental es que la antigua concepción de la Deep Web ha quedado completamente obsoleta. Totalmente superada. El submundo digital ya no es un territorio mítico reservado para hackers con sudaderas oscuras. Ha evolucionado, se ha instalado en millones de móviles y opera a plena luz del día, al alcance de cualquiera, sin requerir ninguna habilidad técnica. Y la clave de todo este asunto es comprender que el peligro real no viene de un fallo en el software.
El peligro germina y se expande en el silencio, respaldado por una arquitectura que promete privacidad sin límites. Una invisibilidad que, como hemos visto, fomenta la impunidad. Exacto. Pues el material nos deja con un cuestionamiento que apunta directo a nuestra madurez tecnológica. Tenemos que superar ya ese debate estéril sobre si la aplicación es buena o mala. Eso ya no aporta nada. Exacto. La verdadera interrogante que nos plantea el texto es si la sociedad actual está psicológica y éticamente preparada para gestionar el inmenso monstruo de infraestructura que ha creado. Y lo que evidencia es una desconexión profunda. Hemos masificado la capacidad tecnológica mucho antes de desarrollar el marco ético necesario para habitar ese espacio de forma segura. Bueno, para cerrar nuestro espacio de hoy y dejando que estos datos asienten en la cabeza de los que nos escuchan, resulta muy interesante empujar la filosofía de este documento un pasito más allá. A ver. A lo largo de todo el análisis hemos hablado de abrir el grifo, de eliminar la fricción entre la curiosidad adolescente y la exposición extrema. Sí, de la normalización del horror, digamos. Exacto. Pues si la evidencia muestra que proporcionar un entorno de privacidad absoluta e invisible a escala global fomenta la normalización de comportamientos inaceptables en el más absoluto silencio, es posible que el sueño utópico de los pioneros de Internet, Ese anhelo de un espacio totalmente libre y anónimo. sí, ese espacio digital 100% privado y sin control, es posible que, por nuestra propia naturaleza humana, sea estructuralmente incompatible con mantener una sociedad mentalmente sana. Ahí queda eso. Si te ha gustado el vídeo, compártelo entre los tuyos, dale un like si no lo has hecho, suscríbete si aún no te has suscrito y te invito a que me sigas en el próximo vídeo y gracias por escucharme o visionarme. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.